portales de síndromes genéticos y tumores de hueso y tejidos blandos. El objetivo principal es hacer un reconocimiento de los síndromes que llevan a una mayor presentación de tumores o que se presentan a una edad más temprana. Entonces, vamos a dividirlo como en dos partes grandes, en los síndromes que se asocian un poco más a los osteosarcomas y síndromes que se asocian a los condrosarcomas. En cuanto a los síndromes que se asocian a los osteosarcomas, vamos a iniciar por el síndrome de Li-Fraumeni. Es un síndrome que también está nombrado o conocido como sarcoma mama leucemia glándula suprarrenal, SBLA por sus siglas en inglés, y es básicamente un síndrome que da predisposición al cáncer. Se trata de un trastorno que es hereditario autosómico dominante y se da por anomalías del gen de la proteína supresora de tumores P53, que está ubicado en el cromosoma 17. Tiene varias variantes y en general es un síndrome que se ha determinado como un síndrome raro porque no se ha informado en la literatura en general más de 500 familias que cursen con este síndrome. Sin embargo, se presume que pueden ser más y dentro de los, digamos que de sus variantes, se han identificado 3 variantes importantes según el cromosoma pues, que esté afectado, siendo el LFSL el que no tiene mutaciones detectables en el P53. Recordemos que el P53 o la proteína P53 es el guardián del genoma, o así pues nos lo enseñaron desde el pregrado, ¿cierto? Y es un supresor tumoral y por eso pues tiene un papel tan importante en el desarrollo de lesiones tumorales, porque en general es el que al encontrar alguna alteración interrumpe la división celular cuando hay daños a nivel del ADN y puede tener el ciclo celular en 2 puntos claves. Uno es antes de la replicación del ADN, que es entre la fase G1 y S, y el otro es antes de la división celular entre la fase G2 y M. Clínicamente, el síndrome de Li-Fraumeni pues tiene en todos los casos un antecedente familiar de pacientes que iniciaron con lesiones tumorales a temprana edad y el 80% de estos pacientes presentan antes de los 45 años sarcomas, principalmente pues osteosarcoma, o también pueden presentar sarcomas de tejidos blandos y cáncer de mama. Y entre otros tumores que estos pacientes pueden presentar están los tumores cerebrales, leucemia y carcinoma. Está descrito que aproximadamente el 90% de las pacientes mujeres antes de los 60 años van a presentar tumores asociados y hasta un 73% de los hombres, pero en general está descrito que hasta un 100% de las mujeres en lo que pues tienen de vida con este síndrome van a presentar lesiones tumorales. Casi todas las lesiones, como les comentaba, que tumorales asociadas pues al Li-Fraumeni son osteosarcomas y sarcomas de tejidos blandos. Sin embargo, en excepción, pues se ha encontrado que no pues está descrito el sarcoma de Ewing en estos pacientes. La aparición de los sarcomas y del osteosarcoma en general para estos pacientes es aproximadamente a los 15 años y digamos que el osteosarcoma en general está presente hasta en un 25% de los pacientes que tienen Li-Fraumeni, pues de ahí la importancia de que conozcamos la existencia de este síndrome. La mayoría de estos pacientes en los que tienen la variante con línea germinal presentan las lesiones tumorales a nivel óseo antes de los 5 años y pues digamos que es una característica que se ha encontrado en los pacientes que presentan osteosarcomas de manera muy temprana. Al hacer, digamos, la secuenciación, encuentran que estos pacientes tienen alteración en la línea germinal a nivel del P53, que es como una de las características. Entonces, ¿qué hacer y qué nos compete un poco como ortopedistas? Primero, los pacientes, hay guías pues que establecen cómo hacer seguimiento a estos pacientes con síndrome de Li-Fraumeni. Dentro de ellos la guía del National Comprehensive Cancer Network, que nos indica que debemos hacer desde el nacimiento un buen examen físico completo y hacer un seguimiento anual que incluye pues hemogramas, examen ecoabdominal,
Y adicionalmente, y pues por parte de ortopedia, que será lo que nos competirá, es hacer... Perdón, te interrumpo. ¿Tú estás para diapositivas? Sí, ¿nos está viendo? Sí. O no sé, a mí sí me sigue apareciendo, o no sé si es mi señal, pero a mí me sigue apareciendo la diapositiva clínica. Pero yo sí las veo. Sí, acá también la estoy viendo yo. Viendo. Franco, me confirma. No, yo las estoy viendo. Meli, devuélvete un momentico. No, yo sí estoy viendo que corren bien. Sí, no sé si fue por el momento que me tocó presentarlo, porque no me dejó cargar la presentación como tal, sino que estoy compartiendo pantalla. No, pero yo las veo bien. Yo creo que sigue y si alguno pues tiene problemas, pues avisa. A ver. Listo. Entonces, como les decía, dentro de la guía está escrito que a estos pacientes, y lo escriben incluso desde el nacimiento, se les puede hacer una resonancia magnética nuclear corporal total para hacer un seguimiento anual, pues en búsqueda de la aparición de estas lesiones por su alta recurrencia. En la imagen de la izquierda, pues vemos la imagen típica de un osteosarcoma en la radiografía, y en la imagen de la derecha un ejemplo de una paciente con síndrome Li-Fraumeni que tiene un área de hiperintensidad a nivel del húmero proximal derecho, que corresponde a la aparición, pues, de un osteosarcoma en esta paciente. Entonces, digamos que la indicación o lo que está escrito en las guías es que debiésemos hacer una resonancia magnética nuclear corporal total. Sin embargo, digamos que la recomendación más importante, y pienso lo que nos debe quedar es, por la alta incidencia que se presenta en estos pacientes, es que debemos estar atentos a cualquier sintomatología musculoesquelética que presente el paciente y sospechar siempre que puede tener una lesión tumoral a este nivel y buscarla. Ya pasando a otro síndrome que nos puede hacer predisposición a lesiones tumorales en el sistema musculoesquelético está el síndrome de Rothmund-Thomson. Fue inicialmente descrito por un oftalmólogo alemán en 1868 y en lo que describía eran unas características ectodérmicas pues muy únicas, que después fue descrito también por el doctor Sidney Thompson como poiquilodermia congénita, y de allí pues ya se determinó el síndrome como tal. Es un síndrome que es autosómico recesivo y su característica principal es que hay una marcada fotosensibilidad y pues lesiones características de poiquilodermia, y se dan por unas mutaciones a nivel de la RSQL4, que es una licasa, que básicamente ayuda a organizar la maquinaria de replicación del ADN y es el que promueve la resección del extremo de ADN durante el proceso de replicación en la fase G1 del ciclo celular. Y digamos que a este nivel es donde se da el fallo y de allí pues el aumento en la prevalencia de lesiones tumorales. Esta es una imagen de las características típicas de estos pacientes. Lo que observamos pues es estas lesiones a nivel facial de aspecto reticulado asociado a zonas de hiperkeratosis, que en el paso de los tiempos y a la exposición del sol les dejan zonas de hiper o hipopigmentación residuales, y eso es lo que le da como esta característica de poiquilodermia. Y adicionalmente, pues tener en cuenta que en la mayoría de estos pacientes inicia a nivel de la cara, pero no solamente se extiende a las zonas donde hay exposición solar, sino que también lo presentan en glúteos y zonas extensoras de las extremidades. Como vemos en la imagen de la derecha, son pacientes que se presentan con talla baja, tienen un pelo que es muy finito, con aparición de canas prematuras, y además estos pacientes desarrollan cataratas juveniles. Más o menos la mitad de los pacientes que son diagnosticados pues con el síndrome Rothmund-Thomson. Adicionalmente presentan retraso mental, micrognatia, onicodistrofias y otras malformaciones esqueléticas como hipoplasia de la patela. Y adicionalmente, pues dentro de las alteraciones que ellos pueden tener está el hipogonadismo y lesiones pues tumorales también de la piel asociadas a la exposición del sol. Respecto a la parte de ortopedia y pues las lesiones tumorales,
como les comentaba, es un síndrome que tiene una predisposición mayor a la aparición de osteosarcomas. Se ha encontrado una prevalencia de aproximadamente el 30% de estos pacientes, aunque hay series de casos que describen incluso un 62% de los pacientes con un porcentaje, digamos, no despreciable de lesiones multicéntricas que se desarrollan y usualmente entre los 3 y los 14 años, pero están descritos incluso antes de los 10 años. Las zonas más frecuentes donde están estas lesiones es a nivel del fémur y de la tibia. Dentro de los síndromes que pueden también favorecer la aparición, digamos, no en mayor frecuencia, pero sí a unas edades más tempranas de lesiones sarcómatas, incluyendo osteosarcoma, está el síndrome de Werner, que también es conocido como la progeria del adulto y fue descrito en 1904 por un oftalmólogo alemán que era el doctor Otto Werner. Y él escribió básicamente en un paciente de 31 y 40 años la aparición pues, de unas cataratas bastante marcadas asociadas a esclerodermia entre dos hermanos que eran muy jóvenes para pues tener este tipo de lesiones y de allí pues empezaron a describir los casos y finalmente pues ya quedó descrito el síndrome de Werner o progeria del adulto como tal. Tiene una prevalencia entre 1 a 380.000 casos, pero hay zonas donde se ha encontrado que tienen mayor prevalencia, de la cual pues importante Japón, que puede tener una prevalencia de 1 en apenas 20.000 casos, que se me hizo pues escandaloso, con una relación hombre-mujer de 1 a 1 y se da por un trastorno que es autosómico recesivo por mutaciones bialélicas en el gen WRN que está ubicado a nivel del cromosoma 8 y pues es una proteína, pues es un gen que codifica proteínas y aminoácidos que digamos están dentro del desarrollo y de la replicación del ADN normal y que tienen un papel sobre todo en la reparación y recombinación del ADN. Y es por esto que estos pacientes, si bien no es que tengan en porcentaje un aumento de lesiones tumorales, sí tienen una aparición mucho más temprana que el resto de la población y de allí pues la importancia para nosotros como ortopedistas. Los pacientes tienen 4 signos cardinales que son con un cuero cabelludo también muy adelgazado en un 100% de los pacientes, cataratas oculares bilaterales en un 99% de los pacientes, patologías dermatológicas características que es este adelgazamiento de la piel en general con pérdida de la grasa y del tejido celular subcutáneo que les da pues este aspecto envejecido y baja estatura en un 95% de los casos. Esta es una imagen donde podemos ver el envejecimiento prematuro de una paciente reportada en la literatura. Vemos cómo pues a la edad de 8 años pues no pareciera una paciente con ningún tipo de problema, pero a medida que vemos las fotografías vemos cómo se da su aparente envejecimiento acelerado. Y en general es que en la infancia no hay características que sean clínicas específicas y que estén presentes en los pacientes, fuera de que presente un crecimiento del pico de crecimiento acelerado y ya entre la segunda y tercera década se empieza a presentar ya unos cambios más característicos que son pues la pérdida de bronquera y pues como este aspecto de esclerodermia con la aparición adicional pues, de las cataratas bilaterales y que son pacientes que están con un mayor riesgo de padecer enfermedades propias de pacientes de mayor edad como diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte. De lesiones que son patognomónicas, está en la imagen de la izquierda la aparición de úlceras cutáneas de los tobillos asociada a calcificación. No sé, no, ahora sí me pasó lo mismo que a Sergio, no me corren las ¿No diapositivas. se está moviendo? No, de rato se queda bien el audio. Meli, pero creo que es un poquito tu señal, porque también se te está cortando la voz. Sí, no sé, estoy conectada al Wi-Fi y tengo todas las rayitas. Sí.
De pronto ahí me escuchan un poco mejor. Sí, Y ahí ya pasaron las Ok. diapositivas. Pues no sé, yo las estoy viendo, ya que se movió. Ok, ok. Bueno, entonces como les comentaba, esta lesión que observamos en la imagen de la izquierda es una lesión que es característica y se considera patognomónica de esta enfermedad. Y ahora no me pasan ni los diapositivas. Muy bien. Respecto a las lesiones o el riesgo de lesiones tumorales que tienen estos pacientes, un 8% de los pacientes desarrollan osteosarcomas y un 10% de los pacientes tienen un diagnóstico de sarcoma pues, de tejidos blandos. Usualmente, como les dije, que se presenta antes de la segunda o tercera década de la vida. Y adicionalmente, pues están asociados a neoplasias tiroideas, melanoma maligno, meningioma, seguidos de la leucemia y otras lesiones preleucémicas a nivel de la médula ósea. El síndrome de Bloom es una enfermedad que fue descrita en 1954 por el doctor David Bloom. Se trata de una enfermedad que es autosómica recesiva. Hay menos de 300 casos reportados en la actualidad y está causada por mutaciones del gen BLM que también corresponde a una helicasa. Clínicamente, estos pacientes tienen baja estatura, también tienen erupciones por sensibilidad al sol y escasa grasa subcutánea, con unas facies que tienden a ser muy alargadas, como en la imagen de la izquierda. La mayoría de los casos están centrados en Asia y en Europa, o sea, no creo que aquí en Latinoamérica pues vayamos a ver un caso de estos, pero pues es importante saber que existe y el promedio de vida de estos pacientes es de aproximadamente 23 años y en los reportes han llegado incluso hasta los 48 años como máximo. Clínicamente así es como se ven los pacientes. En esta imagen vemos un caso de dos hermanos, siendo pues la afectada la hermana que está del lado izquierdo y se caracterizan por esta erupción facial que es rojiza a nivel de piel y mejillas y de todas las zonas que están expuestas al sol. Adicionalmente, estos pacientes tienen telangiectasias, tienen baja estatura, una voz muy aguda, como les comenté, cada vez que son estrechas y largas, micrognatismo de mandíbula, nariz y orejas prominentes, y además deficiencia de inmunoglobulinas. Es importante en los hombres que hay hipogonadismo, entonces estos pacientes no pueden tener hijos, y en las mujeres, digamos que no hay como una infertilidad, sino como una subfertilidad porque tienen una menopausia de manera prematura. Estos pacientes también se han caracterizado no tanto por un aumento en la expresión de los osteosarcomas, sino por una aparición temprana, siendo una de las causas de muerte pues, de estos pacientes. Vamos entonces a continuar con síndromes que se asocian a la aparición de condrosarcomas. Dentro de estos síndromes encontramos la exostosis hereditaria múltiple, que fue descrita por el doctor John Hunter en 1839, o también conocida como osteocondromatosis familiar. Consiste básicamente en un defecto a nivel de la actividad osteoclástica, principalmente en la metáfisis de los huesos durante el proceso de remodelación y de crecimiento a nivel de los niños y en la adolescencia temprana, que está secundario pues a una lesión que es de características autosómicas dominantes a nivel de los genes EXT1 y EXT2, siendo los EXT1 los que están más asociados a la aparición de lesiones condrosarcomatosas. La prevalencia de la enfermedad es aproximadamente de 1 en cada 50.000 casos y esto es a nivel occidental, pero hay una mayor prevalencia en las islas del Pacífico, donde puede estar en incluso 1 de cada 1.000 casos. Estos pacientes se presentan con mayor frecuencia en los hombres con respecto a las mujeres, 1.5 veces más. Importante de estos pacientes, la mayoría de los pacientes a los 3 años ya tienen algún tipo de lesión. En el 96% de los casos, el diagnóstico se da antes de los 12 años de edad y la afectación principal es el 90% en fémur, 84% tibia proximal, casi siempre pues alrededor de la rodilla, generando estas alteraciones o deformaciones típicas en estos pacientes, sobre todo genu valgu o varo.
y básicamente lo que observamos en las imágenes es el crecimiento del hueso que va haciendo hacia la zona de la articulación benigna, que usualmente se presenta en forma de hongo, y los tamaños sí pueden variar ampliamente, siendo desde 1 hasta 20 centímetros, pues con una capa que está formada por cartílago hialino que es benigno, y digamos que esta cercanía con las fisis y las zonas de crecimiento, sobre todo alrededor de la rodilla, son las que generan estas deformidades típicas. Estas son las imágenes, por ejemplo, de una paciente donde podemos ver varios sitios de afectación por los osteocondromas con alteraciones pues a nivel pues cercana a las fisis. Y digamos que esto hace, o esta dependencia de las zonas de crecimiento rápido, es que nos da la característica de estos pacientes de que el crecimiento de estas lesiones cesa con la madurez esquelética. Es raro que tengan una regresión y digamos que tampoco es esperado que estos pacientes tengan recidivas posterior a que ya se ha completado la madurez esquelética. Y la importancia de esto es que pues estas lesiones pueden tener transformaciones malignas, que es la complicación más temida de nuestros osteocondromas, a transformación a una lesión condrosarcomatosa. Está descrita entre un 5 a un 25% de los casos. Sin embargo, digamos que hay series de casos que describen como máximo una malignización de un 4 o 5%, y la mayoría de veces que se presentan de bajo grado, y como les mencionaba previamente, está asociado a mutaciones del gen XT1. Casi siempre que se da esta malignización se da entre la tercera y quinta década de la vida, y sobre todo pues se ha encontrado que hay una afectación, o cuando se presenta esta malignización está asociada a huesos planos y del esqueleto axial, y es por eso que debemos estar muy pendientes de si el paciente tiene lesiones a nivel de la pelvis y de la escápula, pues de que no vaya a presentar una malignización. Y para esto es muy importante, bueno, hacer claramente el seguimiento con imágenes, con radiografía, pero sobre todo clínica del paciente. Digamos que estas lesiones, la sintomatología que los pacientes presentan, la presentan, digamos, por contigüidad, si está muy circular la cápsula articular, eventualmente algo de dolor, pero la lesión per se no debería ser dolorosa, y el crecimiento no debería aumentar bajo ninguna circunstancia una vez que el paciente ha completado la madurez esquelética. Este es el seguimiento de una imagen de una paciente durante 5 meses, donde vemos cómo va cambiando estas áreas que estaban perilesionales con unas características ya mucho más agresivas y cambio en la matriz que lo deben hacer pensar a uno que hubo una malignización de esta lesión. Entonces, ¿cuándo sospechar? No apareció. ¿Cuándo sospechar que estas lesiones están malignizando? Primero, que el crecimiento se torne doloroso de esa exostosis cuando ya se ha hecho un cierre de la fisis, cuando tenga un capuchón cartilaginoso mayor de 2 centímetros, pues uno debe pensar en que hay un riesgo de malignización, y estos pacientes podrían beneficiarse del uso de resonancia. Y en la resonancia, ¿qué podríamos observar? Capuchones cartilaginosos gruesos con señales que son hiperintensas en T2, y un compromiso de las estructuras vecinas asociado a calcificaciones de aparición en los tejidos blandos. Digamos que ante estos hallazgos uno siempre debe tener pues una bandera roja, una alerta de que esta lesión pues ya no es benigna, y de que lo ideal es estudiarla a más profundidad. Otro de los síndromes que nos puede generar un aumento de riesgo de osteosarcoma es la enfermedad de Ollier, que se caracteriza por múltiples encondromas, casi siempre 3 o más, y usualmente son de distribución asimétrica. Tiene una incidencia de 1 en cada 100.000 personas, y digamos que a diferencia del caso anterior, esto no tiene un mecanismo de herencia mendeliana. Se da por mutaciones en mosaico a nivel de los genes IDH1 e IDH2, que también están asociados a la diferenciación celular y al crecimiento. Digamos que característicamente estos pacientes, al igual pues que en los casos anteriores, a la cercanía de las fisis de los huesos largos, pueden terminar con alteraciones de la angulación de, sobre todo en miembros inferiores,
y acortamientos en los miembros inferiores, que puede ser la primera característica por la que ellos consulten pues usualmente al ortopedista o por la que lleguen a nuestra consulta. Ay, Dios mío. Se salió también, ¿cierto? Aquí vamos. Entonces, como les comentaba, estas son la primera sintomatología por la que consultan a los pacientes y suelen llegar a la consulta de ortopedia. Y es importante tener en cuenta que sea principalmente a nivel de fémur, tibia y falanges hasta en un 35%, en peroné un 30%, seguido de ya miembros superiores, húmero, cúbito y radio en un 23% de los casos. Y es algo pues que comparte con el síndrome que vimos previamente. La localización de la pelvis en las series de casos suele ser relativamente infrecuente, reportando aproximadamente 18% de los casos, pero la transformación maligna cuando se encontraban estas lesiones era de hasta el 66%, con una edad media de malignización de aproximadamente los 45 años. Entonces, la siguiente recomendación es todo paciente mayor de 40 años que encontremos este tipo de lesiones a nivel del esqueleto axial, sospechar y hacer un seguimiento bastante estrecho a la sintomatología del paciente y a las características imagenológicas para que no se nos vaya a pasar una malignización por alto. Estas son algunas de las imágenes que podemos encontrar, digamos la de la izquierda, estas múltiples lesiones líticas que pueden ser expansivas y pueden destruir la corteza, pues con esta cercanía a la metáfisis, y adicionalmente estas líneas que vemos allí que las llaman corredor de pista de trineo, son una de las lesiones que se pueden encontrar y que nos podrían también hacer un llamado de atención de que puede haber una degeneración sarcomatosa a este nivel. Y al lado de la derecha vemos cómo hay un condrosarcoma que surge desde una lesión de osteocondroma con una alteración de la señal de los tejidos blandos alrededor y calcificaciones en forma de arcos y anillos que sugieren pues la aparición o la malignización de los tejidos adyacentes y la malignización de esta lesión, que era pues la que veíamos inicialmente ahí, que fue la precursora de esta ya lesión maligna en la paciente. Como les comentaba, cuando tenemos la sospecha de que esta lesión se está malignizando, una de nuestras herramientas es la resonancia magnética. Recordemos que la enfermedad de Ollier también tiene una alteración importante a nivel de las manos y este es un ejemplo de un niño de 12 años que tiene una enfermedad de Ollier que presentó pues clínicamente dolor e inflamación a nivel de la falange proximal del dedo medio y decidieron realizarle la resonancia magnética. Y vemos cómo en el estilo, sobre todo de la derecha, pues observamos que hay varias lesiones, pero sobre todo a nivel del dedo medio, esta gran lesión condral, con lesiones, digamos, más pequeñas y cambio de la intensidad intralesional, que posteriormente fue llevado a biopsia y se encontró que efectivamente hay una malignización de bajo grado a nivel de esta lesión. Entonces, paciente que tenga un aumento del crecimiento, que se torne doloroso, incapacitante y que tenemos estas características que vimos en las imágenes previas a nivel de las radiografías, es importante aumentar los estudios y llevar estos pacientes a una mayor caracterización de la patología de estas lesiones para que no se nos pase una malignización. Otra de las lesiones que es bastante similar o que se puede presentar de forma similar al síndrome de Ollier es el síndrome de Maffucci, que es una displasia mesodérmica en la que no solamente se dan los encondromas, sino que de manera simultánea presentamos hemangiomas. Esta fue descrita en 1881 y en la actualidad hay reportado menos de 200 casos. Se ha descrito que hasta un 20% pueden tener una transformación maligna o incluso un 50% en algunas series de casos y tienen mayor riesgo de neoplasias adicionalmente en sistema nervioso central, páncreas y ovario. Y como vemos, tienen una gran afectación a nivel de manos y pies, pues que es una característica que comparten también con el síndrome de Ollier. Esta es una imagen clínica de un paciente con síndrome de Maffucci
Y pues adicionalmente a lo que vimos en las lesiones previas en el síndrome de Ollier, estos pacientes pues presentan los hemangiomas, como vemos en la imagen de la izquierda, que a nivel de la piel se ven con esta coloración que puede ser roja o violácea y que desaparece a la digitopresión. Y en las radiografías pues observamos no solamente las lesiones de los encondromas que habíamos visto previamente, sino puede estar asociado a inflamación de los tejidos blandos y esta aparición de estas lesiones puntiformes que observamos acá, que corresponden a flebolitos en las zonas donde se encuentran los hemangiomas. Hay otros síndromes de pronto que no tienen en general, estos síndromes que hemos visto no tienen una presentación tan grande en la población. Sin embargo, pues digamos que por la asociación con los tumores es importante tenerlos en cuenta y estos quizás son un poco más extraños, pero también están asociados a una mayor aparición de lesiones tumorales óseas y por lo cual pues también quise traerlos a colación. Dentro de estas está el McCune-Albright, que es una alteración genética que está localizada en el cromosoma 20 por un gen llamado EGNAS1 que está implicado en la codificación de proteínas G que están involucradas en el desarrollo de todo el sistema musculoesquelético y adicionalmente en el sistema endocrino. Entonces, estos pacientes característicamente tienen una triada que es la displasia fibrosa poliostótica del hueso, una pubertad precoz y la aparición de piel con manchas café con leche. Y estos pacientes tienen múltiples endocrinopatías asociadas, dentro de las que está el hipertiroidismo, exceso de hormona de crecimiento y el hipercortisolismo. Estas son unas de las imágenes que podemos observar clínicamente en los pacientes. Miremos en la imagen de la izquierda cómo estos pacientes pues tienen las lesiones o las manchas tipo café con leche y adicionalmente pueden tener lesiones asociadas a nivel de la columna. Muchos pacientes clínicamente se presentan con escoliosis que vemos aquí en la imagen de la izquierda y aunque es raro que una displasia fibrosa se complique con malignidad, en estos pacientes, digamos que esta es la característica y es por la que la traigo a esta charla, y es que en este caso en específico, estos pacientes sí pueden tener una malignización que está descrita entre un 0,4 a un 0,5% en estos pacientes con el riesgo también de transformaciones a otro tipo de tumores sarcomatosos. Y de ahí pues la importancia de conocer la existencia de este síndrome. Y hay otro síndrome pues bastante similar que es el síndrome de Jaffe-Campanachi, que fue descrita inicialmente en 1942 por el doctor Jaffe, que él escribió una serie de fibromas no osificantes aislados, y en 1978 el doctor Campanachi encontró asociado a estos fibromas una serie de manchas café con leche, pues por lo cual decidieron llamarlo el síndrome de Jaffe-Campanachi. Estos pacientes son menos frecuentes incluso y la etiología no está muy clara. Sin embargo, en los estudios genéticos que han realizado se ha encontrado una gran asociación con la neurofibromatosis, sobre todo la neurofibromatosis tipo 1. Y tanto para estos pacientes como para la neurofibromatosis tipo 1 está descrito que también hay una malignización de estas lesiones fibrosas y es la razón por la que pues también está en esta charla, para tenerlos en cuenta. El diagnóstico de estos pacientes casi siempre se realiza durante la adolescencia, entre los 10 a los 15 años, y la edad pues o el inicio de los síntomas casi siempre está alrededor de los 18 años. No hay una diferencia entre hombres y mujeres y no hay una incidencia clara ni para Colombia y en general para el mundo. Radiológicamente, estos fibromas nosificantes pues se ven así con lesiones líticas mayores de 2 centímetros que se encuentran a nivel de la metáfisis o metafisodaficiarias, son usualmente excéntricas. Pueden generar algo de expansión, sobre todo como vemos en la imagen de la izquierda, con imágenes pues así festoneadas o de burbuja, y casi siempre están cercanas a la fisis. Y esto es, digamos que los hallazgos,
y digamos que en teoría estas lesiones que uno no usualmente en un paciente que no tuviera estos síndromes no tuviera una malignización, estos pacientes sí pueden presentar una malignización, al igual que los pacientes con neurofibromatosis tipo 1. Está descrito, no hay una incidencia clara, pero sí está escrito en reportes de caso y este es el motivo por el que pues también hay que tenerlo en cuenta cuando encontremos sobre todo estos pacientes con manchas café con leche, con este tipo de lesiones óseas que uno pensaría que no se pueden malignizar. Entonces, como conclusiones y a grandes rasgos, hay que tener en cuenta que existe una serie de síndromes que pueden aumentar la prevalencia de tumores óseos o que pueden predisponer una aparición a edad más temprana del usual. Y yo pienso que para poder realizar cualquier tipo de diagnóstico, lo primero es que uno tiene que sospecharlo, tiene que haber una sospecha clínica. Y por eso la importancia de conocer que existen estos síndromes y de tener más o menos en la cabeza cuáles son las características clínicas e imagenológicas de estos pacientes y de las posibles malignizaciones para que no vayan a pasar desapercibidos. Bueno, Meli, yo creo que la charla estuvo muy completa, muy interesante.